que ha tenido varios juicios por jurado. Sí, un maestro. Podemos sí. decir que es un especialista. Total. Más que nada para que nos cuente bien en qué consiste el juicio por jurado. Estuvimos hablando de la masacre de Monte, de San Miguel del Monte, que se está ventilando el juicio y se está juzgando con este sistema, con el jurado populares, para ver cómo es el proceso de selección, cómo... Sí, para que la gente conozca cómo es un juicio por jurado, ¿no? Así es, y muy interesante porque en el juicio por jurado que comenzó ayer, ya se hizo la selección del jurado, se convocan ciudadanos que están en un padrón, que están habilitados para ser jurados, se les convoca a la primera jornada y ahí hay un proceso de selección que hacen las partes, pueden recusar sin causa a los jurados, ¿no? Y designar, según el criterio de cada letrado que interviene, y así se va armando el jurado, que son 12 titulares y 6 suplentes. Perdón, Quique, ¿lo va a explicar usted o el doctor Bernal? No, estoy haciendo una pequeña introducción, no quiero meterme aparte del doctor Bernal, es que me corrija, doctor. ¿Cómo le va, doctor Bernal? Quique Russo lo saluda. Buenas noches, saludo a Víctor, un amigo, y a vos, Quique, que te conozco hace ya tantos años, no decir cuánto. No diga cuánto, doctor. No digo cuánto, porque de cuando revelamos nuestra vejez. De cuando estaban construyendo, ahí el edificio en calle 8. Sí, más o menos de esa época, Pero seguimos en pie, que eso es lo importante. Es lo importante, sí. Trabajó en el municipio, en la construcción del municipio. Entramos con la construcción y nos vamos a ir, también cuando no exista más. Un tal Dardo venía siempre, uno de barba blanca, Dardo, nos decía. Sí, pero él es más joven. Doctor, lo convocamos, no sé. Escuché la introducción y aprendí de vos, que ya muchos años cubriendo esto, y la verdad que tenés muy en claro cómo es un proceso de juicio. Usted lo tiene con mucho más detalle y queríamos que nos explicara esto. Pero ayer se hizo... el juicio por jurado básicamente es un juicio que lo elige el defensor en nuestra provincia de Buenos Aires, es decir, que en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de ir a juicio por jurado la tiene la defensa. La generalidad es que el juicio sea por jurado, tiene que renunciar el imputado que tiene una pena prevista mayor a 15 años, puede elegir entre ir a un juicio por jurado o renuncia al mismo y es jurado y es juzgado por un juzgado técnico, pero el juicio por jurado está en la provincia de Buenos Aires a elección del imputado, es decir, que los imputados tienen la doble opción, ir a juicio por jurado o un jurado técnico. El juicio por jurado básicamente es como vos decís, comienza con un proceso de selección de jurados, es decir, que las partes, o es un proceso de partes, el juez técnico, que es el juez abogado profesional, solamente dirige el proceso que no salga de los cauces normales y que se respete siempre los principios constitucionales, de derecho de defensa, de legalidad, etcétera. Son las partes las que eligen qué jueces desean que conformen el jurado. Para eso tienen la posibilidad, como dijiste vos, de una recusación con causa y sin causa. Con causa es ilimitada, es decir, son obviamente que quedan a criterio del juez si están bien recusados o mal recusados. Y sin causa son 4 nada más que tienen cada una de las partes, fiscal y defensa, y querellante si lo hay, para recusar sin causa a algún miembro del jurado que les parezca. Esto está muy criticado porque muchas veces se dice que por discriminación, si es por... Claro, porque que se lo aparta porque sí, porque se me lo parece. Saca porque sí, y no se da ninguna explicación, es decir, no se da motivación de por qué se apartó ese juez del jurado.
Ahí queda conformado ya el jurado de 12 miembros titulares, 6 suplentes. El suplente tiene que estar presente durante todo el desarrollo del debate, porque es como en el fútbol, que sé que a los dos son futboleros. Si llega a pasarle algo a algún titular, entra enseguida a funcionar el juez suplente, que reemplaza y por tanto tiene que ver todo el juicio. Si no, tendríamos que empezar otro juicio porque el juez suplente no ha presenciado el debate. Entonces está presente durante todo el desarrollo del debate el juez suplente hasta que pasen a deliberar los jueces titulares. Doctor, ¿qué tal? Micaela es mi nombre. Le hago una consulta. Sí, ¿Cualquier ciudadano puede ser jurado? No cualquier ciudadano puede ser jurado. Primero, tiene que tener una limitación de edad, hasta los 75 años. Segundo, hay una serie en la ley de prohibiciones de conformación del jurado por parte de miembros, es numerosa, aparte del miembro del Poder Judicial, aquellas personas que no son que no están nacionalizadas o no han nacido en territorio argentino, también aquellas personas que son miembros de las fuerzas de seguridad, comprendidas todas las fuerzas de seguridad, es decir, establece una serie de limitaciones. Lo que tiende la ley, el espíritu de la ley, que siempre hay que ir al mismo, es que no sepan de derecho, porque por eso se excluye a los abogados, escribanos, procuradores, etcétera, y que no pertenezcan a ningún poder, porque a ningún poder hablo de los 3 poderes que conforman un Estado. Porque no se quiere que, a diferencia de otros países que han adoptado el juicio por jurado, y a diferencia de otras provincias que también han adoptado, otras provincias han adoptado el sistema escabinado, que significa que el jurado lo conforman abogados y gente común. Y ahí tuvo malas experiencias porque generalmente en el momento de la deliberación, que es cuando entran al cuarto a decidir cómo sale ese juicio, los abogados generalmente influenciaban mucho en el voto de los no legos, y entonces esto traía aparejado que en realidad el voto o la responsabilidad de decir si era culpable o inocente estaba en manos de abogados. Eso es lo que se trata de evitar en nuestra ley, que ya va a cumplir ahora 10 años, la ley de la provincia de Buenos Aires, que es una ley que es ejemplar para mi gusto. Fue dictada bajo el gobierno de Scioli con el ministerio del doctor Casal, que creo que fue un adelantado en este tema porque adoptó un sistema clásico, que para mí y para todos los que opinamos, hoy fui justamente en casación, se dio una charla sobre juicio por jurados y todos ponderan esta ley que en 10 años no tuvo una sola modificación. El Código Procesal Penal bonaerense sufrió innumerables, todos los días tenemos cambios. Esta ley cumple 10 años y no ha sido modificada en un ápice. ¿Por qué? Porque estaba adecuada y se respeta muchísimo las garantías constitucionales, y aparte de eso da la posibilidad de tener un jurado básicamente popular en el cual reside la soberanía del pueblo. Doctor, y bueno, una vez que se inicia el debate, previamente el juez da unas instrucciones, ¿no?, al jurado popular. Eso es muy interesante. Hay 2 clases de instrucciones: las que comienza el juicio, que son las instrucciones iniciales, que da el juez para que el jurado entienda los principios constitucionales en los cuales se va a regir el proceso. Esas son instrucciones que da el juez al comienzo del debate. Luego la parte acusadora presenta su teoría del caso, que es lo que va a tratar de probar en ese proceso, y la defensa obviamente también presenta la teoría del caso. Pero esas instrucciones iniciales son básicamente indispensables para que el jurado, que son personas que pertenecen a la sociedad pero no conocen el derecho, tengan en claro que hay que respetar los principios. Se le explica todo, es como unas instrucciones explicativas de todo un derecho penal, obviamente acotado, pero están todos los principios constitucionales explicados porque son los que el jurado debe conocer antes de cuando se conforma el mismo. Luego se produce, al igual que cualquier juicio técnico, la producción de la prueba, es decir, la declaración de peritos, testigos, toda la prueba que quiere basar las partes. Posteriormente está, como todos los juicios técnicos, los alegatos, que es merituar la prueba que se ha producido en ese proceso. Y por último, las instrucciones finales, porque hay 2, que es cuando ya dadas por las partes para que vaya el jurado a deliberar con esas instrucciones que da el juez.
técnico. Claro, porque durante el debate surgen diversas tesis, ¿no? De cómo se pudieron ocurrir los hechos y los encuadres legales. Como existe en todo el derecho. Y encuadres legales posibles, ¿no? ¿Qué delitos se les imputaría? Ahí están dadas en las instrucciones finales, el juez le dice todas las posibilidades porque es dada por las partes, tiene que escuchar al fiscal y al defensor. Y hace una síntesis de los mismos y dice, porque es el juez quien conoce el derecho, tiene que decirle todas las posibilidades, están incluidos hasta los delitos menores. Puede decir, ustedes pueden condenar por homicidio calificado, por homicidio simple, por lesiones graves, etcétera. Es decir, le da todas las posibilidades al jurado para que cuando pasen a deliberar elijan una de esas opciones que crean más convenientes y declaran la culpabilidad del acusado, y si no, se basará en la no culpabilidad. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos con el doctor Claudio Bernard, que es juez del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata, y estamos hablando sobre el juicio por jurado. Esto por si alguno se engancha ahora, doctor. Le quería preguntar, después espero que sea claro, porque sí, si no me decís totalmente, muy claro, ¿no? Muy claro, que muchas de las personas que nos escuchan no están empapadas del juicio por jurado. Totalmente claro. Una de las preguntas que se hace la gente también es durante el juicio, ¿no? Porque hay juicios que duran varios días. Por ejemplo, este de San Miguel del Monte hay varias jornadas. ¿Qué pasa con el jurado que tiene que permanecer ahí en tribunales? ¿Se puede ir a la casa? ¿Come ahí? Las audiencias comienzan 10 de la mañana, terminan generalmente la prueba a las 18 horas, básicamente se libera al jurado que se va a su domicilio, se le hace saber en las instrucciones iniciales que no debe hablar con nadie de este proceso, que no deben atender a los periodistas y vertir opiniones, es decir, no crear un prejuzgamiento del caso, tener reserva del caso, no leer periódicos o radios sobre cuando hablen del mismo. Todo esto se hace para que el juez sea imparcial. Ese es el sentido del juicio, que sea imparcial el juez. Lo que se logra es la imparcialidad, lo que se tiende a lograr es la imparcialidad de los jurados y que no se formen preopiniones o prejuzgamientos sobre ese caso en sí. Claro, solamente con lo que surge en la audiencia, con la prueba. La única prueba que deben basarse para determinar culpabilidad o no culpabilidad es la prueba producida dentro del debate. Nada de afuera, ni la opinión de alguien, ni los consejos, ni intervención, porque muchas veces el juez técnico tiene que intervenir para decir esa pregunta no es pertinente, es pertinente, y cuando interviene tienen que saber el jurado que esa participación es solo a los fines organizativos, no sobre el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión queda reservada única y exclusivamente al jurado. Y las preguntas las hacen las partes nada más, ¿no? El jurado... Solo las partes. Tiene prohibición el juez de formular preguntas. Y el jurado tampoco, y los jurados tampoco. El jurado tampoco. Las dudas que tenga el jurado, lamentablemente, si no están explicadas o preguntadas por el fiscal, por el querellante o por la defensa, quedan inconclusas y se la lleva a la deliberación, porque no hay intervención ni del juez técnico ni del jurado popular. Los jurados solamente pueden anotar, ¿no? Pueden tener tomar unos apuntes, ¿no? Exacto, llevan unos apuntes personales que los dejan en la sede del tribunal cada vez que se retiran a su domicilio y se los devuelve al mismo día, están bajo custodia del secretario, y se los devuelve para que sigan anotando el que cree que debe anotar. Otras personas confían en sus memorias y con eso van a la sala posteriormente, una vez terminados los alegatos, las instrucciones finales, van a la sala de deliberación a ponerse de acuerdo. Y acá es fundamental la labor del juez técnico, porque el juez técnico acá tiene que explicarle básicamente que tienen que llegar a una certeza. Sabemos en la vida que hay 4 etapas: ignorancia, duda, probabilidad y certeza. Para condenar a una persona hay que superar la duda razonable. Esto significa que debe crearse un estándar de probatorio que sea mayor a lo dudoso, es decir, que esté cerca de la certeza, porque la certeza es lo que tiende todo juez, pero es muy difícil alcanzar en la vida, la certeza verdadera.
Ujú. Doctor, bueno, pasan Sí. a deliberar, bueno, ahí sí se tienen que quedar, ¿no? Ahí se quedan generalmente las deliberaciones de estos procesos, son largas. ¿Por qué? Porque nosotros las instrucciones le tenemos que decir que no vayan con prejuzgamientos, que escuchen a sus pares, que escuchen a pesar de que tengan una opinión preformada cuando van a deliberar, escuchen a sus pares porque pueden cambiar de opinión si las fundamentaciones de sus colegas son válidas y razonables. Por eso no queremos, y eso es lo que tiende el juicio por jurados, a que se apresuren. No hay que apresurarse, hay que escuchar al otro, eso es de deliberar, eso le explicamos a todo jurado. Escuchar las explicaciones y motivaciones del colega. Y después, obviamente, cuando ya se tienen todo, ya se ha hablado en demasía, ya se ha tratado toda la prueba, ahí sí volcar su voto, que es personal. El voto no es colectivo, sino que cada uno de los miembros del jurado vota. Lo que los protege es que esto es anónimo. No sabe la gente ni el juez técnico cómo votó cada uno en particular de los 12 que entraron, sino que no sabemos la identidad. Lo que sabemos es la cantidad de votos, porque eso va a definir si la persona es culpable o inocente. Acá, en el caso que nos ocupa, bueno, si bien usted no interviene, estamos hablando en general, en la masacre de Montes. Si no, no podría estar hablando con vos. Seguro. No, pero es técnico igual lo que le voy a preguntar. No, sí, se no está hay juzgando homicidios múltiples, ¿no? Homicidio calificado, que son pena de hoy perpetua. estoy haciendo un juicio técnico al lado y he escuchado todo el juicio, así que tengo la escucha de estar en una habitación, en una sala contigua. Ahí la única posibilidad es que sea unánime, ¿no? Y ahí no, porque hay delitos menores, es decir, que dentro de la acusación principal se puede incluir delitos menores dentro de esa, es decir, el fiscal puede decir, se los condene por homicidio calificado, por ensañamiento, alevosía, todas las penas previstas, o todos los tipos previstos en el 80 claro. del Código Penal, pero pueden decir, si no llegan a esto, pueden condenarlo por homicidio simple, y si no puede, es decir que se le dan distintas variables al juzgado, a los jueces, al jurado, para que estos puedan, si no llegan a determinar que es un homicidio calificado, lo puedan condenar por un homicidio simple, por ejemplo. Homicidio calificado se necesita el voto de todos. El homicidio calificado se necesita la unanimidad de los miembros del jurado. Como es la pena prevista más alta que prevé nuestro Código Penal, se necesita, que es prisión o reclusión perpetua, se necesitan los 12 miembros que voten en un mismo sentido. En cambio, si es una pena temporal, como un homicidio simple, se necesitan 10 o más votos positivos. Uh-huh. ¿Y después hay otro tipo de delitos que llegan a juicio con mayoría simple o no? No, todos los delitos que no sean perpetuas necesitan 10 o más votos. No hay delitos, hay otras legislaciones, tenés razón, pero no en nuestra provincia de Buenos Aires, que necesitan para delitos leves una menor cantidad de votos, pero no es el caso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, doctor Claudio Bernard, le agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy claro. Lo vamos a seguir convocando porque, bueno, acá en este programa tratamos temas judiciales, también algo de política, así que va a ser invitado acá. Me parece muy bien y quedo a tu disposición porque es muy grato estar con amigos, así que cuando ustedes me requieran... Muchas gracias, Claudio.